Bueno, chicos, ahora vamos a trabajar en la página 22, continuando con un cuento del autor León Tolstoy, que se llama Cómo el tío contaba una vez que había montado un caballo. ¿Ok? Si se dan cuenta, como en mi hoja se ve un poquito más clarito, subrayé algunas palabras que son las que están perdón, en este recuadro que está acá. ¿Ok? Que son las palabras que nos entrega el vocabulario. Está la palabra mascullaba, halló, ensilló, era, fusta, asusó, cruz, APS. ¿Ok? La idea es que ustedes lean este texto tranquilos, concentrados, revisen el vocabulario que está acá con las palabras que están ahí, que les vas dando. Por ejemplo, mascullaba significa que habla entre dientes, o sea, que habla con los dientes cerrados, así, como despacito, como cuando uno se queja con los dientes cerrados. Eso es mascullar, ¿ok? Ayo antiguamente era una persona encargada del cuidado y educación de un niño. Era la aya, como la nana, pero antes se le decía ayo o aya, ¿ok? Ensilló viene del verbo ensillar, o sea que puso la silla de montar en el caballo. No sé, ¿ya? Eso es ensilló. Era es el espacio de tierra donde se separa el grano del trigo. Entonces, hay una parte de tierra donde yo estoy plantando los granos de trigo y hay un espacio, ese se llama era, y viene otro espacio donde yo siembro el grano de trigo. ¿Ok? La fusta es una vara flexible con el que se golpea a los caballos para hacerlos correr. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto carreras de caballo, el jinete lleva como se podría decir, como un látigo. Eso es una fusta que se le va pegando suavemente al caballo para que pueda correr más rápido. ¿Ok? Asusó viene del verbo asusar, que significa que incitó al animal para que se moviera. O sea, puede ser que lo haya hecho con la fusta o lo haya asustado, pero para que el caballo se mueva, o un animal. ¿Ok? La cruz es la parte más alta del lomo del caballo, es justo por donde va a empezar el cuello del animal hacia arriba. Ahí se le llama cruz, que es donde están como las patitas delanteras, arriba, esa es la cruz. ¿Ok? Y APS viene del verbo apear, que es desmontarse o bajarse. Yo me apeé del caballo, o sea, yo me bajé del caballo. ¿Ok? Luego, en la página 23, sigue el texto con algunas otras palabras que también las subrayé, que es bufaba, afanosamente y hollares, que al igual que la anterior, perdón, aquí está el vocabulario. Bufaba, viene el verbo bufar, que significa que resopla, respira con fuerza, cuando hacemos así, cuando estamos agitados, o como un caballo cuando está agitado y respira muy fuerte. Eso es bufar. Afanosamente es que yo hago un gran esfuerzo para ello, ¿ok? Y hollares son los orificios de la nariz de un caballo. Esos son los hollares, ¿ok? Los hoyitos de la nariz del caballo. Bien, este texto en total tiene 586 palabras, como la podemos ver aquí. Bien, a continuación, en la página 24, empezamos con nuestra primera estrategia, que es localizar información sobre las acciones de los personajes del cuento. O sea, las acciones de los personajes de un cuento hacen avanzar la historia, y para localizar información sobre estas acciones nos debemos fijar en los fragmentos en los que se señala cómo actuaron los personajes, ¿ya? Frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, puedes identificarlo rastreando el uso de formas verbales. Ah, llamó a sus hijos. Los niños acudieron y miraron. Se los llevó a Grisha. Lo miraba, pero no quiso tomarlo. Esas son acciones, son verbos. Nos debemos fijar en los verbos para ir sabiendo qué acciones fueron haciendo los personajes. ¿Ok? Entonces, en la número 1 nos dice qué actividad le gustaba realizar a los 4 hermanos. O sea, a los 4 hermanos, ¿qué actividad igual les gustaba hacer? ¿Ya? En la número 2, ¿qué hizo el cochero antes de que los niños montaran a Voronov? El cochero es el que dirigió el coche, el auto, la carreta. Entonces, ¿qué hizo el cochero antes de que los niños se subieran a Voronov? ¿Ok? En la número 3 vienen 4 preguntas. Deben completar cada idea con las acciones que hicieron los personajes. ¿Ok? Entonces, nos pide,
podemos volver a buscar en el texto anterior. Cuando la mamá les dio permiso para montar a Voronov, los 4 niños, ¿qué hicieron? Cuando la mamá les dijo, ya, ok, pueden montar, ¿qué hicieron los 4 niños? En esas líneas deben escribir qué hicieron ellos. En la B, cuando llegó el turno del hermano menor, él quiso, o sea, ¿qué quiso hacer él? ¿O qué hizo? ¿O qué dijo? ¿O qué quiso hacer? ¿Ya? En la C dice, cuando el hermano menor sintió pena por Voronov, empezó a... ¿Qué hizo el hermano menor cuando sintió pena por Voronov? Y en la D, cuando el hermano menor ve a alguien maltratar a un caballo, ¿qué hace? Obviamente toda esta información la sacamos del texto anterior, ¿ok? En la página siguiente pasamos a nuestra segunda estrategia, que es inferir las motivaciones de los personajes del cuento de autor. ¿Cómo es esto? O sea, los personajes de los cuentos tienen motivaciones, es decir, las razones que los llevan a actuar de cierta manera. O sea, por qué un personaje actúa de forma buena y por qué otro actúa de forma mala. O por qué uno se pone triste y el otro no se pone triste. Todas esas cosas que los hace hacer son sus motivaciones. Esta información puede darse en la narración o ser entregada por los mismos personajes cuando expresan sus deseos o sus miedos. O sea, puede ser explicado en el cuento o un mismo personaje puede decir, no, es que a mí me da miedo los caballos porque cuando pequeño me caí de él. Entonces ahí entrega su motivación de por qué le da miedo montar un caballo, por ejemplo. El mismo personaje lo dice. Dice, para inferir las motivaciones que hacen actuar a un personaje, fíjate en qué quiere lograr con sus acciones y a qué personaje o personajes afectan a dichas acciones. Muchas veces, un personaje quiere lograr algo haciendo una cosa, pero otras veces esa acción a veces puede ayudar o perjudicar a otros personajes. Entonces nos debemos fijar en eso también. Y luego debemos unir esa información a la historia completa. Entonces aquí nos piden que respondamos 5 preguntas. En la número 4 nos dice, ¿cuál es la motivación del protagonista para pedir una fusta más fuerte a su ayo? Recuerden que el ayo es como la nana. Ya el ayo en este paso sería como una nana varón, ¿ok? Entonces, ¿qué lo motivó al protagonista a pedir que el ayo le diera una fusta más fuerte? O sea, una vara más fuerte, ¿ok? En la número 5 dice, ¿crees que la motivación del hermano menor al golpear a Voronov era hacerle daño? ¿Ustedes piensan que realmente el hermano menor le quiso golpear a Voronov para hacerle daño? Tienen que explicar por qué creen que sí o por qué creen que no. En la número 6 debemos explicar por qué el protagonista desea que Voronov galope. O sea, porque el protagonista desea que el caballo ande, camine o corra. En este caso, galopar es correr. La número 7 dice, el ayo no le entregó una fusta más fuerte al protagonista, aunque éste se la pidió. O sea, le negó la fusta, le negó la vara. ¿Cuál fue su motivación para no dársela? O sea, ¿qué llevó al ayo a no entregarle la vara al protagonista? Porque le dijo que no. Y en la número 8 dice, ¿qué quiere lograr el ayo cuando le habla de Piment Timofeich al protagonista? O sea, el ayo le habla de una persona. ¿Por qué le habla de esa persona al protagonista? ¿Qué quiere que entienda? ¿Qué quiere conseguir? ¿Ya? Por último, en la página 26, pasamos a la última estrategia, que es opinar acerca de las acciones de los personajes del cuento de autor. O sea, para opinar acerca de la manera de actuar de los personajes, nosotros debemos analizar las consecuencias que sean positivas y negativas que tienen las acciones en el cuento. Considerando lo anterior, puedes expresar si estás de acuerdo o no con la manera de actuar y debes fundamentar tu opinión, o sea, debes decir por qué, ¿ya? Explicando los beneficios o los prejuicios que provocan estas acciones. O sea, yo puedo decir, sí, estoy de acuerdo con que el personaje se comporte de esa manera, ¿por qué? Y debo explicar por qué. Y o no me parece bien que se haya comportado de esa manera, o no me parece bien que haya hecho esto, ¿por qué? Y deben explicar el por qué. Y acá nos piden 4 preguntas que debemos resolver. En la número 9 dice, ¿qué opinas de la actitud que tenían los 4 hermanos hacia Voronov, un caballo de 20 años? Fundamenta tu opinión. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Por qué? No solo me pongan sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, deben decir por qué están de acuerdo o por qué no.
10. ¿Consideras que los 3 hermanos mayores fueron egoístas con su hermano menor? Señala el por qué. ¿Ustedes están de acuerdo en que fueron egoístas? ¿Fueron malos con su hermano menor? ¿Por qué? ¿O por qué sí o por qué no? En la número 11 dice, ¿crees que las palabras de Layo le sirvieron al hermano menor para ser una mejor persona? ¿Por qué? Y en la número 12 deben leer de nuevo este texto, que es del cuento, solamente este pedacito, que dice, cuando llegó mi turno quise asombrar a mis hermanos y demostrarles lo bien que montaba. De modo que empecé a azuzar a Voronó con todas mis fuerzas, pero éste no se alejaba de las caballerizas. Por mucho que lo golpeara, no quería galopar. Iba al paso y a cada momento tenía la intención de darse la vuelta. Lleno de rabia contra el caballo, lo golpeaba con todas mis fuerzas, con la fusta y con los pies. ¿Crees que es correcto que el protagonista actuara así para demostrar a sus hermanos que él montaba mejor que ellos? Explica por qué. ¿Están de acuerdo que él golpeara de esa forma al caballo para demostrar que era mejor que sus hermanos? ¿Sí o no y por qué? Bien, chicos, si tienen alguna duda, recuerden que pueden dejar sus preguntas en la plataforma. También pueden ver todas las veces este video para que les quede un poquito más claro, a lo mejor si es que no escucharon una parte. Y cuando terminen me mandan las fotos de su libro o de las respuestas escritas en el cuaderno, o también pueden responder en el mismo documento en su propio computador y luego lo suben y yo lo voy a estar revisando. Ok, chicos, sé que les va a ir muy bien, mucha suerte y nos estamos viendo. Bye.